Muy buenos días, queridos hermanos, mis queridas hermanas. Bienvenidos a la Iglesia Nazareno Belén, quienes nos estén visitando y también a través de las redes sociales. Hoy es un día en el cual nosotros guardamos, apartamos para adorar al Señor, y mientras van saliendo nuestros queridos niños, les voy a invitar a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Números, Números capítulo 21. El Números capítulo 21, versículo 4. Sí, sí. Números 21, 4. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, mis hermanos, acerca de bendiciones que tenemos en la vida, que en algún momento se llega a convertir en una maldición para nosotros. El Señor siempre nos da buenas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos conocen la hoja de la coca? O sea, yo creo que todos en algún momento han visto la hoja de la coca, saben los atributos que esta hoja tiene. En el ámbito medicinal es de gran manera una colaboración. Sin embargo, el ser humano ha convertido esta bendición de su creación, porque finalmente es una creación de parte de Dios, en una maldición. Han corrompido, lo han elaborado, lo han procesado, y hay una gran cantidad de jóvenes, de personas en el mundo que llegan a volverse adictos a este tipo de sustancias. De la misma manera, mis hermanos, muchas veces la inteligencia que el Señor nos da, el dinero que podemos recibir, el trabajo que tenemos en nuestras vidas, que el Señor llegó, hace en algunas ocasiones apartarnos también de la iglesia. Quién sabe, tú tenías, antes de que estés en el Señor, no había trabajo, no había comida. Y yo recuerdo alguna vez les comentaba esto, mi mamá solía decir, cuando llegue el agua a nuestra casa, y lloraba así, yo le escuchaba, Señor, si es que tú permites que el agua llegue hasta nuestra casa, porque teníamos que ir lejos para ir a traer agua en baldes. Y decía, cuando llegue el agua a nuestra casa, sí o sí, Señor, voy a servirte con toda mi devoción. Y quién sabe, alguno de nosotros ha orado así al Señor, hijo, Señor, quisiera que me des un trabajo, ahora no tengo trabajo, o no tengo, Señor, un lugar donde tener un sustento, o Señor, dame una casera para estudiar, permíteme que ingrese a la universidad. Y oramos así y el Señor nos bendice. Y es hermoso porque vemos la fidelidad del Señor. Pero en algunas ocasiones, estas bendiciones en nuestras vidas se convierten en maldiciones. Esa persona que quién sabe oraba por un trabajo y ahora trabaja de lunes a lunes. Se estresa en el trabajo, no puede dormir. El domingo tiene tal vez otra actividad y tiene que ir al trabajo. Al principio fue una bendición y luego se convirtió en una maldición. Quién sabe, yo, Señor, quiero una casera, y estudiaste esa casera y eso te empezó a alejar más del Señor. Puede empezar como una bendición. Y es uno donde tiene que tener mucha sabiduría, porque lo mantenemos por muchos años en nuestras vidas y no nos damos cuenta que eso que en un momento era una bendición, se empezó a alejar nuestro corazón de Dios. Y en el libro de Números, capítulo 21, encontramos una historia similar. Dice el versículo 4. Después, ya está Israel, para ponerles en contexto. Israel había salido de Egipto con mano poderosa de parte del Señor. Vieron abrirse los mares, vieron cómo una nube les protegía en el día, una columna de fuego les calentaba de noche, bebieron agua de la roca en el desierto, comieron maná del suelo, vinieron las codornices a sus ollas para cocinarse. Era hermoso el tiempo de Israel. Y cuando ya están estableciéndose como nación, el libro de Números nos va a relatar una especie de censo del pueblo de Israel. Y sin embargo, Israel seguía con un corazón duro delante de Dios. Y aquí encontramos la historia. Dice, después partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? No es la primera vez que dicen esto los israelitas, mis hermanos. Ya cuando, y son varias veces, están saliendo de Egipto, se encuentran frente al mar
Y dice, Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Era que muramos ahí mismo, querían matarse. Algunos de ellos incluso vuelven donde los egipcios para tratar de hacer las paces. Abren los mares y están en el otro lado del mar, ven la victoria del Señor. Ahora no hay agua y dicen, Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Y Moisés golpea el agua de la roca y sale agua. Beben, están felices, están con hambre y dicen, Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Siempre era esa la situación. Siempre estaban reclamando a Moisés y al Señor por todo lo que les ocurría. ¿No les parece a muchos de nosotros que siempre le estamos reclamando al Señor, Señor, ¿por qué me haces esto? Señor, ¿te va muy bien? Señor, ahora, ¿por qué también ahora? Y te lo soluciona el Señor y ahora otra vez, Señor, ¿por qué ahora me he enfermado? Y siempre estamos así como el pueblo de Israel, duros de corazón. Y dice que le reclaman a Moisés, dices, Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Ya habían pasado varios años, habían visto muchos milagros. Y muchos de nosotros también somos así, mis hermanos. Hemos visto muchos milagros del Señor. Has pasado varios años, quién sabe, en Cristo. Y si bien en algunas ocasiones, lamentablemente tuvimos que ver situaciones tristes, en otras ocasiones también hemos visto victorias de parte del Señor. Y aquí Israel reclama y dice, ¿por qué nos has sacado de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná. Y a mí me parece muy gracioso esto porque ellos no trabajaban por el maná, no sembraban, no tenían que hacer nada más que levantarse temprano en la mañana e ir a recoger el maná para comer. Dicen, ya estamos cansados de este pan liviano, ya no nos gusta, queremos otros sabores diferentes. Y bueno, el Señor también es justo. Versículo 6 dice, y Jehová envió entre todo el pueblo serpientes ardientes. Aquí en Reina Valera 60 dice ardientes. Sin embargo, cuando uno ve en el original hebreo, se está refiriendo a serpientes venenosas. No es que están serpientes en fuego y se están quemando, no es eso, sino son serpientes venenosas, a eso se está refiriendo. Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado de haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y el pueblo se da cuenta de lo que había hecho. Y dice, y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, Jehová dice a Moisés, no es una iniciativa de Moisés, no es que Moisés dice, ya ver, haremos algo, no. Moisés ora al Señor y dice, Señor, ten piedad de este pueblo que está sufriendo. Serpientes estaban mordiendo a todo el pueblo. ¿Qué hago, Señor? Y Dios le responde, y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, venenosa, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y estaba genial eso, porque si, quién sabe, uno era picado, buscaba dónde habían puesto la serpiente, miraba a la serpiente y de manera milagrosa el veneno ya no tenía resultados sobre la persona. Era literalmente un milagro que Dios había ordenado. O sea, Dios de alguna manera ordenó a Moisés y dijo, hazte una serpiente, ponle en un mástil, en una asta, y lo vas a clavar ahí. Y cualquiera que mira a la serpiente va a ser sano, salvo de esa enfermedad. En el Nuevo Testamento les comento que esta historia de la serpiente, en alguna ocasión el Señor también lo menciona, haciendo referencia a la muerte de cruz. Prácticamente que cualquiera que mira la cruz, y no solo es el mirar, sino creer que quien está en la cruz se ha sacrificado y hoy vive para siempre, uno alcanza esa salvación. Prácticamente esto era una especie de tipo, en teología se llama tipologías. José es una tipología de Jesús, algo similar que Jesús es José. Es entregado como cordero, no reclama nada, y luego es exaltado como el vicefaraón de Egipto. Y esto también es un tipo de cómo uno, llegando simplemente a ser herido por el pecado, prácticamente muerto, porque la paga del pecado es muerte, pero mira a la cruz, confía en la obra que Cristo ha hecho y queda sano. Pero lo que íbamos a hablar es acerca de cómo nosotros, y como Israel también, esto que el Señor levantó como una
especie de señal, porque Israel era algo así y nosotros también, siempre queremos ver algo. Si, quién sabe, a Israel Dios le decía, dile a mi pueblo que solo confíe en mí y serán sanos. Yo creo que muchos de nosotros siempre somos así, pero medio que no creo, porque solo confiar ciegamente es realmente bien difícil. Y entonces cuando uno tiene algo que ver, algo que tocar, se siente mayormente motivado para creer. ¿Quién sabe si tú estabas orando por trabajo y esta semana no hay ni un contrato, no hay nada? Tú tienes con dudas, ¿no? ¿Será que el Señor siempre me va a bendecir? Pero si esta mañana o el día viernes ya te llamaron y te dijeron, el día lunes pásese con su curriculum vitae y preséntese para la entrevista el día lunes. Tú estás más confiado, dices, sí, ahora sí voy con el Señor, Señor, el día lunes tú me vas a dar victoria, me vas a dar ese trabajo que estaba pidiéndote, porque hay algo que ver, hay algo que tocar. Pero si el viernes y el sábado y hoy no hay nada, es más difícil que creer. Entonces Israel tenía ahí ese mástil con la serpiente de bronce y era de bendición. Cualquiera que estaba siendo herido miraba a la serpiente y se sanaba. Y decía, gracias. Y bueno, esto empezó a tergiversarse. Como toda persona empieza a tergiversar las bendiciones que el Señor nos da. En la historia, alguna vez les he comentado, el pueblo, la iglesia católica, hoy por hoy nosotros siempre que vemos o entramos a la iglesia católica, tienen imágenes, ícones, es el término original, tiene ahí la Virgencita, San Pedro, Jesús crucificado, Don Bosco, Domingo Sabio, y en el techo también por si acaso, ahí está, quién sabe, la creación, ahí está, quién sabe, la Santa Cena, no sé. Son diversos tipos de pinturas, de arte, de escultura que se tienen en las iglesias católicas. Y esto, les comento que empezó como una bendición. Al inicio fue una bendición para todo creyente cristiano en la Edad Media. La mayoría, si es que nosotros estuviéramos en esa época, no conocía acerca de la escritura y la lectura. Con tal de que tú sepas sumar y restar, era suficiente para vivir. La mayoría de la gente no sabía ni escribir, ni leer, ni tener los textos bíblicos, era mucho menos todavía. Sabían que había una autoridad eclesial, el Papa, y que tenían sus obispos y sus sacerdotes, sus capillas. Y las capillas católicas, en la Edad Media, siempre han sido de esta categoría. Eran la construcción más alta que tenían, además tenían que tener como una especie de campanario, y que dentro del campanario, bueno, en esa torre, tenía que estar ahí su campanario, y sonar cada hora durante el día. ¿Saben cuál simbolizaba esa arquitectura? Es que cuando sonaba la campana, tú estás en un pueblo, imaginemos que aquí estamos en la ciudad de Alto, tum, tum, y estamos nosotros sembrando y cosechando, y veíamos, y dijimos, es el tiempo. La Iglesia Católica es la principal sede de todo lo que nosotros en este pueblo vivimos. Y en cada pueblo y en cada lugar, en todo el mundo, normalmente las construcciones de las capillas católicas eran así. Pero la gente no sabía quién era Jesucristo, quién era David, quién era Sansón, quién era Goliat, quiénes eran los discípulos, cómo sufrió Jesucristo. Y los escultores, los artistas, los pintores empezaron, por órdenes también de la iglesia, a retratar. Entonces retrataron a Jesús, trataron de hacerlo y se les enseñaba a la gente. Y decían, ¿ves esta escultura? Y ahí está Jesucristo, quién sabe, levantando las manos. Sí, dices, Él es Jesús. Así es. Y la gente en la ignorancia pensaba y creía que esa estatua era Jesús y empezó a confundirse. Y quién sabe, veían ahí a la Virgen también esculpida o tallada y dicen, ella es la madre de Jesús. Y la gente empezó a distorsionar lo que empezó como una bendición, se convirtió en una maldición para las personas, porque ya la gente creía y cree actualmente que la estatua es lo que genera bendición para la vida. Que si yo toco los piecitos del Señor del gran poder y me persino, recibo su bendición. Que si yo toco los piecitos de la estatua de la Virgen María Auxiliadora, me persino, recibo toda esa bendición en mi vida. Y no solo es ese tipo de ídolos que tenemos, porque muchas veces nosotros cuando pensamos en ídolos decimos, los católicos, seguramente son los católicos. Te comento que no, los evangélicos también tenemos nuestros propios ídolos. ¿Qué tal si uno de ustedes ha recibido un milagro en el ayuno? Tú has ayunado, has llegado al ayuno por primera vez y justo en el ayuno recibiste un milagro.
Y ahora de aquí en adelante el ayuno es lo principal para tu vida. Tú dices, no, el ayuno es lo principal y a través del ayuno es lo que se recibe toda la bendición. Algunos tenemos el ídolo de congregarnos. ¿Tú crees que congregándote nada más vas a recibir salvación? ¿Crees que congregándote el Señor es donde te bendice? O como el católico que cree que es la estatua de Jesús de gran poder y yo le tengo que tocar y recibo la bendición, ignorando de que el Señor, el verdadero Jesús de gran poder, no tiene una estatua, como dice la palabra de Dios, no es esculpida de manos, no se puede destruir, Él es todopoderoso, Él está. Y tal vez no lo tengo de imagen en mi casa, pero sé que está en mi corazón, sé que habita en todo, que controla todo. Como dice, en Él estamos, en Él nos movemos, en Él somos. Pero muchos de nosotros creemos, si me congrego, el Señor me va a bendecir. No, no es que el congregarte te bendice, el Señor es quien te bendice. Iré donde el pastor tantos o diré donde el pastor para que Él me visite o Él ore por mí, porque Él es el que tiene la bendición. No, y la anterior semana yo decía, yo no morí por tus pecados. Yo como persona poco conozco de tu vida. Yo soy un servidor más dentro de la iglesia. Quien tiene la bendición no soy yo. Quien tiene la bendición es el quien habita en mi vida, el quien habita en tu vida. No necesitamos hacernos imágenes de personas, de instituciones, de templos, de congregaciones, de disciplinas. Los católicos, yo recuerdo alguna vez, tenían la disciplina de azotarse o castigarse el cuerpo. Se castigaban y ponían piedrecillas en su zapato como Domingo Sabio y hacían todo eso con tal de que creían ellos que este tipo de disciplinas como un ídolo les generaba bendición. Muchos de nosotros tenemos ídolos todavía, tenemos quién sabe nuestras pequeñas estatuillas o tenemos quién sabe, ayer hablábamos lo bueno o lo malo del rosario. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es un rosario? Pueden levantar sus manos si soy el único que sabe qué es un rosario. Ahí estamos unos cuantos católicos. Un rosario, mis queridos hermanos, yo recuerdo de niño, siempre en el colegio nos motivaban a comprar rosarios y denarios. Es como una especie de collarcito con bolitas, varias perlitas. Y hay una perlita grande y 10 perlitas pequeñas. Es un sistema de rezo que se tiene en la iglesia católica. Y uno tenía que cumplir todos los rezos, el rezar todo el rosario. Y tenías que rezar, Dios Padre María, llena eres de gracia, Padre nuestro que estás en los cielos. Y acababas, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y tenías que acabar todo el rosario. Y esa era una disciplina espiritual y es todavía en la iglesia católica. Pero ellos a través de eso trataban de tener una comunión con el Señor. Y ayer justamente con un grupo de pastores meditábamos esto y decíamos, ¿sería bueno implementar una especie de rosario en la iglesia? No con un sentido de recitación, porque entendemos que el rezo, lo que hacemos en la iglesia católica, no es del todo correcto. Pero sería bonito que tú tengas tu manillita, que por lo menos te ayude a recordar que debes hablar con el Señor, que necesitas tú el hablar con el Señor y puedes decir, Señor, ahí con tu bolita, no, gracias Señor el día de hoy, te agradezco por mi familia, te agradezco por la salud, tú eres Dios todopoderoso. Petición, Señor, pediré, Padre, hoy por mi familia, te pido por mis hijos, te pido Señor por el trabajo. Confesión, Señor, te confieso mis pecados. Sería bonito diseñar un rosario, voy a cranear algo o un anillo y orar así, pero en algunas ocasiones estos elementos que empezaron como una bendición se transforman en una maldición para nuestras vidas. E Israel comenzó así. Moisés les puso el asta con la serpiente y estuvieron tranquilos, ya no les hacía el efecto del veneno y estuvieron genial. ¿Saben cuánto tiempo duró el asta ahí en el pueblo de Israel? ¿Cuántos años creen que ellos conservaron el asta? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? Más de 400 años Israel seguía manteniendo su asta y lo llevaron a lo largo del desierto y lo llevaron hasta cuando llegaron a Canaán. Y si no me creen, buscaremos en la Biblia, Segunda Reyes capítulo 18. ¿Cuánto tiempo tú llevas tus ídolos en tu vida? Segunda Reyes capítulo 18. Ya en el tiempo de los reyes,
Israel ya había salido de Egipto, se consolida en el pueblo de Canaán, la tierra prometida, conquista Jericó, conquistan todas las ciudades cananitas, se establecen como reyes, ahí aparece todo esto. Se establecen como pueblo, vienen los jueces, Sansón, Gedeón, cada uno de ellos. Luego Dios pone a Saúl como rey, porque Israel dice: Señor, queremos rey como todos los demás, y Saúl es proclamado rey. Saúl se rebela contra Dios, entre comillas, se vuelve desobediente, y Dios dice: unjo a David como mi nuevo rey. David se hace rey, David peca, se divide el reino, Salomón todavía sigue. De Salomón empiezan a dividirse sus hijos, Absalón y Acab se hacen sus propias naciones, y empieza la distorsión del reinado de Israel. Y después de varios reyes, Israel estaba haciendo todo lo malo delante de Dios. Se hacían estatuas de Acab, estatuas de Acera, de Baal, se copiaban los dioses de los fariseos, quemaban a sus hijos en ofrenda. Los israelitas, el pueblo de Dios, quemaban a sus hijos para adorar a otros dioses, sacrificaban animales para adorar a otros dioses, se rebelaron completamente delante de Dios, hicieron altares en lugares altos para adorar a otros dioses. Como nosotros prácticamente. No es que tú tienes tu altar, pero te has creado tus propios dioses también. Y en la historia siempre hay remanentes, siempre hay personas que tratan de hacer lo correcto, y uno de ellos es justamente el rey Ezequías. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8, dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. El pueblo de Dios se había dividido en dos naciones, por si acaso: Israel y Judá. Israel tenía su propio rey, Judá tiene al rey Ezequías. Dice: Ezequías comenzó a reinar. Él era hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. Nunca menosprecien la juventud, y a veces la juventud siempre tiene nuevas energías, siempre trata de ver como dice las escrituras, y Ezequías es uno de ellos. Siempre hay también jóvenes rebeldes, siempre hay jóvenes, quién sabe, mal enseñados. Pero la mayoría de los jóvenes, por lo menos aquí en Belén, yo creo que tienen buenas intenciones. Ezequías de 25 años, no sé cuántos de ustedes tienen 25, 24, 23 años. Ezequías a tu edad estaba haciendo revolución en el pueblo de Judá. Ezequías de 25 años reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi. Abi, ¿estás aquí? Que tu hijo se llame Ezequías. Hija de Zacarías, dice. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bonito. Si el Señor escribiese algo de ti, así como escribieron de Ezequías, ¿crees que diga algo así? El libro de, pon tu nombre, de Carlos, ¿no? Y Carlos hizo lo recto delante de Jehová. Si el Señor escribiese un libro de ti, Felipe, Rubén, Juan Carlos, hizo lo recto delante de Jehová. ¿Será que el Señor puede escribir algo así de ti? O dirá, fue el más rebelde, porque también escribe así el Señor, fue el más rebelde, superó la maldad de sus padres. En alguna ocasión dice así. Yo no creo que tú hayas superado la maldad de tus papás, no, tratamos de mejorar, pero en algún momento el Señor escribe: y tal rey superó la maldad de sus padres, ninguno de sus padres anteriores hizo tan mal como él. Ezequías, muy bonito lo que el Señor habla de él, dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las ordenanzas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Cuántos años habían pasado? Cerca de 500 años que Israel, alguien se enamoró de la serpiente de bronce que había puesto Moisés hace 500 años y dijeron: déjenlo, ya no necesitamos, ya no hay serpientes, el Señor nos cuida. Y alguien dijo: pero lo llevaremos nomás pues, porque ha sido bendición. Y lo llevaron por el desierto cargando como una especie de imagen e ídolo. Llegaron a Canaán. Alguien dijo: déjenlo ya aquí, ya estamos en la tierra prometida, ya no necesitamos de eso, Dios es el que nos va a cuidar. No han visto cómo ha abierto los mares, no han visto cómo ha destruido Jericó, no necesitamos de esa imagen.
y alguien se enamoró de su imagen y dijo, no, lo llevaremos nomás. Y alguien dijo, lo dejaremos en este lugar alto para que cualquiera que venga se adore aquí a la imagen, a la serpiente de bronce. Son casi 460 y tantos años, que ayer estaba investigando un poco, que llevó Israel la serpiente de bronce. Y Ezequías dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. No es una copia, no es una réplica, no es algo que se habían hecho ya de forma particular, era la misma que Moisés había estado diseñando y que se lo llevaron hasta Canaán, hasta la tierra prometida. Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Estaban haciendo idolatría con algo que en un día fue bendición, hoy por hoy estaba siendo maldición para el pueblo, porque dice Dios, no te harás dioses delante de mí. Eso no fue un diseño de Dios para hacer una nueva imagen, un nuevo Dios. Simplemente Dios quería darles un símbolo para que ellos realmente crean quién es el Dios todopoderoso. Pero Israel lo distorsionó todo, como nosotros también. Dice, lo hizo pedazos porque hasta entonces quemaban inciensos, y llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y así tienes que ser tú. En Jehová Dios de Israel pon tu esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se separó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Por qué crees que en algunas ocasiones nos va tan mal? Tú dices, pero yo he orado tanto, yo he ido a tantos ayunos, pero el Señor no me responde. Yo he ido tanto tiempo a la iglesia, he servido. Creemos que el servicio es un ídolo, creemos que congregarnos es un ídolo, creemos que tener la crucecita. Algunos jóvenes dicen, me voy a tatuar una cruz, pastor, ¿para qué? ¿Crees que la cruz es la bendición? ¿Crees que esa imagen llevándola al Señor te va a bendecir más? Te cuento que no. Te cuento que vas a estar como Israel llevando tu cruz por el desierto, sabiendo que está la nube protectora del Señor acompañándote todo el tiempo. Eliminemos nuestras imágenes en nuestra vida. No hay un pastor imagen, no hay una congregación imagen, no hay una pequeña estatua imagen, no hay una alabanza especial de imagen, no hay una versión de Biblia imagen. Tenemos a un Dios todopoderoso, el mismo Dios de Israel que sacó con mano poderosa de Egipto, que abrió los mares, que derramó maná, que levantó agua de la roca, que venció ejércitos. Algunos hacemos imágenes de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia. Dices, uy, no, es que si yo no sé, si yo no soy tan inteligente, no creo que el Señor me pueda bendecir. Si yo no tengo mi estatua de bronce, el Señor no me va a poder bendecir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es que tú realmente confías en el Señor, no tuvieras aunque sea una estatua de bronce, porque sabes que el Dios Todopoderoso está contigo, mi querido hermano. ¿Cuántas veces nosotros hoy por hoy llevamos nuestra vida pequeños ídolos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Suficiente. No hay nada más suficiente que creer en el Señor, más allá de que creer en una denominación, creer en un pastor, creer en un libro, creer, quién sabe, en alguna disciplina. Todos esos elementos son secundarios a la obra que el Señor ha hecho por nosotros. No seas como Israel rebelde, que se llevó ahí su imagen por muchos años. Sé como Ezequías, un joven piadoso, que decidió, dice él, guardar todos los mandamientos y estar siempre con Jehová, guardar todos sus principios, quitar todo lo malo que él pueda ver. Yo sé que el Señor, quién sabe, el día de hoy te está hablando y te está mostrando pequeños ídolos que tú estás llevando en tu vida. Probablemente no solo nos estamos refiriendo a imágenes, a collares, a anillos, a manillas, sino nos estamos refiriendo a cosas que creemos que son más poderosas que nuestro Señor mismo,
Hay lugares donde venden y te dicen, cómprese el manto de Jerusalén, cómprese el agua bendita del mar muerto, no sé, y se venden todo este tipo de elementos. Te cuento que el más poderoso está con nosotros. Él te bendice, Él te cuida, Él te protege. ¿Tienes un conflicto? Acércate al Señor. ¿Tienes un problema? En vez de buscar, quién sabe, algún elemento, algún símbolo, alguna ropa, alguna prenda de Pablo, búscalo al Señor. ¿Estás pasando algún problema en tu familia? Busca al Señor. Quita lo malo de tu hogar. Quiebra esos ídolos. ¿Por cuántos años tú has estado llevando ese tipo de situaciones? La oración es un medio para hablar con el Señor. Y alguna vez les dije, no es una varita mágica. El ayuno es un medio para agradar y para adorar al Señor. No es una varita mágica. El congregarnos, mis hermanos, no nos hace salvos. Congregate todos 52 domingos del año y no reconozcas que Cristo es tu Salvador, has perdido el tiempo cada domingo. Si vienes a casa, adora al Señor, confiesa tus pecados, ama la obra que estás haciendo, sirve en todo lo que puedas, y así es como nosotros vamos a ir derribando ídolos. Algunos tenemos el templo como un ídolo, pensamos que aquí es sagrado. Muchos católicos seguramente igual, si no me persino no me va a ir bien. No, si tú no crees que Jesucristo te está acompañando, así como Moisés, Señor, si no está tu presencia conmigo, no me permitas salir de aquí. No necesitas hacer una persinación, no necesitas, me he olvidado mi manilla, me he olvidado mi arete, me he olvidado mi collarcito, ahora sí me va a ir muy mal. Los que creen en los horóscopos, los que creen en la suerte, me he levantado con el pie izquierdo y ahora sí que me va a ir mal. He visto un gato, he pasado en la escalera, me han dado cuchillo, me han pasado una aguja, me han cortado y tantos elementos que el ser humano cree. Cree en el Señor Jesucristo y te aseguro que la sangre preciosa que nos limpia de los pecados, que nos guardan, así como dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampará con ustedes. Y ese ángel no se duerme, y ese ángel no se cansa. Nuestro Señor Jesucristo no se desvela, no se olvida, jamás se va a olvidar de todas nuestras necesidades. Oremos hablando con el Señor. Dile: Señor, perdóname por llevar tanto tiempo ídolos en mi vida, por olvidarme que tú eres el Dios Todopoderoso, que no hay ni sabio, no hay ni abogado, no hay ni conocimiento, no hay ni símbolo, no hay ni imagen que pueda ser más poderoso que tú. Confía en el Señor y te aseguro que vas a ver maravillas como Ezequías. Más adelante dice que Ezequías hirió juntamente con Dios a los filisteos, a los cananeos. Hasta Ezequías estaban siendo ellos atacados, pero con el poder de Dios te aseguro que tú vas a ir de victoria en victoria. Vamos a orar el día de hoy, mis hermanos. ¿Quieres venir adelante? Medita qué clase de ídolos conservas en tu vida. ¿Por cuántos años has creído que esos ídolos te iban a dar bendición? Solo Cristo salva. Y vamos a orar. Gracias, Señor.